empezamos con el capítulo número 3, la lingüística a partir del diluvio universal. Estoy presentando mi libro, La ciencia y el diluvio universal. Este libro tiene la finalidad de presentar los nuevos avances científicos y qué pasa con la historia del diluvio universal. Mi hipótesis es que el diluvio fue tal como está relatado en el Génesis, y lo estoy demostrando a partir de los estudios científicos. He estudiado la lingüística y a partir de este momento vamos a ver cómo se desarrolla esa lingüística después del diluvio universal. ¿Qué pasó con las lenguas humanas? ¿Cómo se distribuyeron los grupos humanos? ¿Y qué pasó con esto? Esto está muy relacionado con la genética de poblaciones, pero lo voy a platicar primero la lingüística y luego genética de poblaciones. Muchas gracias. Empezamos pues la explicación de la lingüística postdiluviana. Muchas gracias. Recuerden que pueden encontrar este libro en Amazon de vía electrónica o con un servidor solicitando al correo electrónico, y ahí ya se los enviaré. Muchas gracias. La lingüística a partir de la Torre de Babel. Si el diluvio universal sucedió en el año 2513 a.C., el evento de la dispersión de los pueblos y de las lenguas debió haber sucedido alrededor del año 2348 a.C. Si esto fue así, entonces todas las familias lingüísticas debieron iniciar en esa fecha o posteriormente, a excepción de la lengua semita primigenia, que pudo muy bien haber sido el idioma acadio. Lingüística histórica. En el estudio de la evolución a través del tiempo de las lenguas, busca investigar y descubrir la forma en que las lenguas cambian o mantienen su estructura en el curso del tiempo. Tiene como dominio el aspecto diacrónico de las lenguas y formula hipótesis que expliquen los cambios gramaticales. Las lenguas son uno de los dones maravillosos del ser humano. Nos permiten comunicar las ideas más complejas y sublimes y absorber conocimientos en los más variados campos. Sin ese don, no existirían las pirámides egipcias, el Partenón, la música de Bach, la Capilla Sixtina, los calendarios mayas, las computadoras, la exploración del espacio. La lengua es una especie de vehículo mágico que mantiene vivo lo que pensaron muchos de nuestros antepasados hace milenios de años. Nos permite también dejar para el futuro testimonios múltiples del presente. Una lengua común dota a un pueblo de una herramienta de enorme potencial y, como dice la metáfora bíblica, cuando la humanidad hablaba una sola lengua y construía la Torre de Babel, Dios mismo creó múltiples lenguas que sembraron la confusión y destruyeron el excesivo poder del hombre. Como el interés de este ensayo es encontrar la evolución de las lenguas a partir del diluvio universal y, más específicamente, a partir de la dispersión en Babel, es importante señalar que no podremos encontrar una lengua primigenia común. La búsqueda de la lengua primigenia pareció una empresa inútil hasta hace pocos años. El plazo más lejano al que podemos remontarnos, siguiendo con cierta claridad las pistas de las lenguas, es de 5000 años. Ello nos explica
Ello nos se explica porque las más antiguas escrituras conocidas del hombre datan precisamente de entonces, cuando los sumerios y los egipcios inventaron respectivamente los signos cuneiformes y jeroglíficos. En cuanto a lingüística histórica, podemos decir que la lengua actual más antigua es la familia semítica. Cuando las personas son abandonadas o se pierden de muy pequeños, pierden toda capacidad de hablar la lengua de sus padres e inicia la construcción de una nueva familia lingüística. Existen algunos casos documentados de bebés que pasaron sus primeros días sin contacto con seres humanos. Algunos, muy pocos, habían crecido en el bosque alimentados por animales. Cuando se integraron a comunidades humanas, habían perdido total o parcialmente su capacidad de aprendizaje. En los Estados Unidos se dio el terrible caso de la niña llamada Jenny, que pasó sus primeros años en un cuarto, encerrada por su padre y en completo aislamiento. Al ser liberada, fue prácticamente incapaz de aprender a hablar, pese a los esfuerzos de connotados especialistas. Las lenguas habladas por grupos aislados tienden a desaparecer o a diversificarse rápidamente. Tal es el caso de las lenguas de pequeños pueblos de Papúa, África, América o Asia. Los idiomas se multiplican con el crecimiento y la dispersión de la población. Se extinguen a causa de la influencia de idiomas nacionales o imperiales, a cuya sombra numerosas lenguas minoritarias son paulatinamente absorbidas y acaban por desaparecer. Se estima que una lengua se transforma en lenguas filiales bien diferenciadas en un periodo de 500 a 1000 años. Las lenguas se separan de otras en periodos muy dispares. Los pueblos aislados tienden a diferenciarse rápidamente de su lengua madre. Los pueblos poderosos, formadores de imperios, tienden a perdurar su lengua y la comparten con los pueblos vencidos, ya que se convierte en la lengua diplomática y comercial. Las lenguas escritas perduran más que las lenguas orales y se diversifican menos. Un ejemplo de dispersión de lenguas se encuentra en Oceanía, donde se hablan cerca de 1500 lenguas, especialmente en Papúa Nueva Guinea, donde se hablan 750 lenguas diferentes, que se agrupan en varias familias y macrofamilias. Esto en tan solo 3600 años, dado que el aislamiento de cada uno de los pueblos y su falta de lengua escrita hace que fácilmente se generan nuevas lenguas. Además, al ser tan difíciles las condiciones de vida, muchos niños quedan huérfanos e aislados, generando nuevas lenguas. Las lenguas de pueblos dominantes suelen permanecer más tiempo, tal como sucede con el chino mandarín o las lenguas romances derivadas del latín. Un pueblo con poco desarrollo tecnológico y aislado fácilmente pierde su lengua original y genera nuevas lenguas, incluso nuevas familias lingüísticas. Las lenguas a partir de la Torre de Babel. Relacionando los haplogrupos del cromosoma Y, esto se puede ver en el capítulo siguiente de Genética de Poblaciones, con las familias lingüísticas, podemos hacer un cuadro hipotético de cómo se comportaron los pueblos después de la Torre de Babel. Analizaremos los tres principales clanes. El clan de Sem se divide a su vez en 5 grandes clanes. El clan de Jafet en 6 clanes, el clan de Cam en 10 grandes clanes, uno de ellos ya extinto. Así tenemos 21 familias lingüísticas primigenias. Los clanes semíticos generaron 2 grandes macrofamilias, la familia semítica y la familia europea antigua, dividida en 4 familias. Las familias lingüísticas de los clanes jaféticos
Son 6: la indoeuropea, la sino-tibetana, la áustrica, la amerindia, las lenguas papúes y las esquimo-aleutianas. Familias lingüísticas de los clanes camíticos. Son las afroasiáticas, excepto las semíticas, las nilo-saharianas, las congo-nigerianas o níger-cordofanas, las coisianas o coisianas, las drávidas, las caucásicas, las altaicas, la australiana, las andamanenses y las cananeas ahora extintas. Tengo programado, veremos cada una de estas familias lingüísticas, cómo se distribuyó, cómo creció, cómo se dispersó. A partir de la Torre de Babel fueron 21 familias lingüísticas. Esas 21 familias lingüísticas persisten hoy. A lo mejor fueron más, pero ya desaparecieron. Las que conocemos son 21 familias lingüísticas o macrofamilias lingüísticas que dan origen a toda la gran diversidad que ahora tenemos. Esperen el siguiente video y acuérdense, recuerden que mi libro se puede adquirir en Amazon Kindle de manera electrónica o con un servidor de manera impresa. Estoy a sus servicios. Muy buenos días tengan ustedes. Seguimos con la ciencia y el diluvio universal. Muchas gracias.